Livia, muchas gracias por recibirnos, muy buenas tardes. Estamos con la Secretaria de Gobierno, Livia Denise García Muñoz Ledo, en una charla pues relacionada con su trabajo aquí en el Gobierno del Estado de Guanajuato y con lo que viene, con una visión de futuro de Guanajuato. Como siempre, agradecerte pues tu disposición a hablar francamente, Livia. Bienvenido, Arnoldo, bienvenido a la Secretaría de Gobierno. Gracias por este espacio. Oye, me estaba pensando cuando planeé un poco esta entrevista, que esta etapa que estamos viviendo, donde las mujeres están accediendo a posiciones de responsabilidad con mucho atraso, desde mi punto de vista, por cambios legislativos, por cambios culturales, también es la época en que quizá vivamos con más conflictos, con más polarización en el país, con la paz afectada en Guanajuato y en otros estados. ¿No les dejamos los hombres a ustedes el escenario hecho un desastre? Con muchos retos, diría yo. Con muchos retos. Yo creo que bien lo dices. Ahora yo escucho mucho decir que es tiempo de las mujeres y yo creo que hace mucho debió ser tiempo de las mujeres. Hoy con mayor visibilidad estamos participando, pero también creo que con una visión diferente de ejercer el poder. Yo creo que hay modelos en política que ya, por ejemplo, me parece que están agotados y que se ejercieron de cierta manera. Y creo que hoy el que las mujeres estemos en estos cargos de decisión, pues también es una oxigenación, ¿no?, a la política, a las políticas públicas, porque sí tenemos una visión diferente y ejercemos el poder de manera diferente. Así es que pues se trata de construir y aquí estamos para hacerlo así. Llegas a la Secretaría de Gobierno de Guanajuato y eres la primera mujer. Estás rompiendo algunos techos de cristal. ¿Qué has marcado ahora como diferencia con tus muchos antecesores en este puesto en particular? Fíjate que yo platico mucho, Arnoldo, que es una experiencia, para mí ha sido muy enriquecedora, pero además que representa mucho, yo creo que lo que viven muchas mujeres cuando llegan a espacios en donde antes no había habido la representación de otra mujer. Hay moldes hechos, o sea, sí sientes cuando uno llega a un espacio como este, que hay moldes que están formados para que los ocupen las personas que estuvieron antes que tú, y cuando tú llegas y lo haces de manera diferente y de pronto haces cosas que antes no se hacían o tienes una visión diferente para abordar las problemáticas, sí sientes cómo vas rompiendo esos moldes que se están haciendo con muchas resistencias, porque alrededor el entorno está acostumbrado a que así era. Internas y externas, claro, digamos, de la propia dependencia y claro, los interlocutores. No, por supuesto. O sea, yo te puedo decir que cuando yo llegué a la Secretaría se me cuestionaba mucho por mis compañeros, por mis colaboradores, la forma en la que se abordaban las problemáticas, ¿no? Me recuerdo mucho una manifestación que tuvimos recién yo llegué a la Secretaría con el tema de anexos, pues hombres con una visión muy clara de lo que querían y reclamando sus temas. Yo recuerdo que estando aquí me notificaron que había una manifestación, si tú recuerdas, aquí en Secretaría de Finanzas, sí, ¿no? Y bueno, estaban muy acostumbrados a la dinámica de los asesores, pues acudían, dialogaban, y yo recuerdo que yo llegué a decir, yo quiero atender la manifestación, ellos quieren hablar conmigo y yo quiero hablar con ellos, y me decían, o sea, pero no, o sea, ahorita el secretario de Gobierno no debe intervenir, debe ser la última opción. Y romper eso, ¿no? Para decir, a ver, pues así se hacía antes. Hoy yo quiero atender a las personas que hoy están manifestando una inconformidad y me voy a sentar con ellos. ¿Saliste y cómo te fue? ¿Cómo te recibieron ellos? Muy bien. O sea, al final se generó una mesa de diálogo, nos reunimos, dialogamos, sí, con reclamos. Te puedo decir que muchos de las reuniones que hemos tenido en el seno de las negociaciones, de los diálogos en la Secretaría, no todas son tersas, no todas son sencillas, son además muy complejas, con posturas a veces hasta incluso encontradas, radicales, pero al final creo que lo que no podemos hacer desde acá es cerrar la puerta al diálogo, y eso es parte de lo que creo que yo he venido a aportar a la Secretaría, mucha mayor apertura, un diálogo permanente con todos los actores políticos y sociales, porque yo soy parte de una nueva generación en la política, Arnoldo, que creemos en una política de diálogos, de consensos, y así lo he venido haciendo en la Secretaría. Bueno, y el escenario político de Guanajuato está complejo. O sea que es una herramienta fundamental el diálogo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo aprecias desde aquí? ¿Ha cambiado en algo tu punto de vista ahora que además tienes acceso, me imagino, que a información que antes no tenías o que muchos no tenemos? Sin duda. Yo te puedo decir que hoy asumo, y además cuando yo llegué a la Secretaría también para mí, el reto de ser la primera mujer estando acá, con muchas mujeres y hombres también, poniendo los ojos sobre mí, sobre lo que iba a hacer en esta Secretaría, para mí fue el compromiso total de asumir a cabalidad la responsabilidad que tenía
secretaría con todo el liderazgo sin renunciar a nada de que me correspondía por atribuciones de la secretaría, ¿no? Entonces me involucré, por supuesto, en temas de seguridad como coordinadora del eje, comencé a tener información, a estar en las reuniones con los generales, con el secretario. ¿Hay más mujeres ahí? Soy la única mujer que participa en estas mesas, ¿no? ¿No les incomoda un poco? Pues mira, al principio creo que había ciertas resistencias a que acudiera el secretario de gobierno, la secretaria de gobierno en este caso, porque pues son reuniones operativas en donde se ve información de inteligencia, pero para mí era fundamental, dado que yo ya estaba llegando y no tenía esa información, pues a llegarme de todos los elementos, sentarme y dar también mi opinión, ¿no? A veces se tiene una visión pues muy policial, ¿no? Muy de militar, y a veces creo que también hace falta una voz pues un poco más, digamos, ciudadana, con una visión también de mujer, de decir, oigan, pues por acá me parece que estamos descuidando esto, creo que por acá va este otro tema, y la verdad creo que hoy día ya no siento ninguna resistencia que participe en estas reuniones, al contrario, incluso me piden estar en las reuniones, cuando no voy, que por alguna cuestión de agenda no puedo estar, incluso se busca reprogramarlas, porque creo que se ha valorado la participación que he tenido en estas reuniones. Bueno, y recuerdo que tú abriste el diálogo, por ejemplo, en el Congreso con las colectivas de familiares de desaparecidos, ¿no? Ha sido para mí un tema fundamental, Arnoldo. Yo siempre lo digo. Para mí fue el proyecto legislativo más complejo que me tocó asumir en los 2 periodos que estuve como legisladora, pero además que me generó un profundo compromiso con las buscadoras. Y bueno, llego ahora a la Secretaría, tengo a mi cargo la comisión de búsqueda y el diálogo ha sido permanente. Hemos generado, yo te puedo decir que no hay una semana, así te lo digo desde que inicié hace 2 años en la Secretaría, en que no tengamos comunicación o diálogo con los colectivos de búsqueda, ya sea con uno, ya sea con un grupo, ya sea con varias mujeres buscadoras. Ellas han estado aquí, ellas siguen teniendo mi teléfono personal, es decir, la comunicación es permanente porque también las demandas que tienen son permanentes. Y ahora incluso a fin de año, en diciembre, tuvimos una reunión, más allá de la reunión de trabajo, pues un poco la retroalimentación de cómo podíamos también desde la Secretaría seguir ayudando a la búsqueda que ellas emprenden. Bueno, conoces más el tema de la seguridad, tenías la visión legislativa. A veces los legisladores hacen leyes difíciles de cumplir en el terreno. Hoy conoces el otro aspecto. ¿Qué posibilidades ves de que Guanajuato inicie un camino de recuperación de la paz? Ni siquiera te digo que sea una solución mágica, porque yo creo que es complejo, lo sabemos, ¿no? Sí. Pero que se puedan dar estos pasos desde la responsabilidad actual y desde las que se vienen. Yo creo que estamos en ese camino, Arnoldo. Yo creo que a veces, y lo digo con pleno conocimiento de causa, desde el Congreso hay una polarización, es la arena política por excelencia. Y claro, hay posturas políticas y tanto se defiende una visión como se ataca a otra cuando eres parte contraria de una visión política. Pero cuando estás de este lado te das cuenta que muchas veces pues esas posiciones se quedan ahí en el terreno político y que aquí hay que construir y que aquí tienes a las autoridades federales y que no vale hacer reclamos o no vale hacer señalamientos, lo que vale es más bien sentarnos a trabajar y si alguien no está haciendo lo que le toca... O sea, a ver cómo sí. ¿Cómo sí? O sea, aquí no hay pretextos y menos en un tema como este que tiene que ver con la seguridad. Yo creo que en Guanajuato, me atrevo a decirlo con todas sus letras, se están haciendo las cosas bien, se están haciendo las cosas correctas. Claro que los ciudadanos quisiéramos ver resultados rápidos, ¿no? Que ya no hubiera homicidios, que la violencia contra las mujeres bajara. Que no regresen las masacres, que no hubiera descubriendo cosas. Sí, claro, por supuesto, eso lo entiendo y además lo asumo con esa sensibilidad, porque claro que hay reclamos ciudadanos, pero creo que también como autoridades tenemos que tener la cabeza muy fría, el pensamiento muy claro, la visión muy concreta de hacia dónde queremos ir e ir planteando. Por supuesto que hacemos reclamos cuando vemos que algo no está funcionando, a la unidad de inteligencia financiera, cuando hay algo a la propia Fiscalía General de la República, a la Fiscalía del Estado, claro, a la propia Sedena, Guardia Nacional, pero al final no podemos salir con una posición política, es más bien cómo hacemos para que eso funcione. Y yo te puedo decir que algo que el gobernador ha impulsado mucho es la actuación con inteligencia. Es decir, hoy todas las decisiones que se toman en materia de seguridad se toman con información de los 3 niveles de gobierno, porque se involucra también a los municipios, y se ha dado golpes muy certeros. Falta todavía, sin duda, pero yo te aseguro que estamos por el camino correcto. No quiero centrar esta plática en el tema de la seguridad, pero te haré una última pregunta. Acaba de ocurrir un atentado mortal contra una mujer política en Silao, una exregidora y excandidata del Partido Verde. ¿Ves un riesgo de que, o esto está en el foco de análisis,
de que en las próximas campañas pueda prevalecer la violencia, que no logremos avanzar lo suficiente pues en los meses que faltan para llegar a la cita electoral? Yo te puedo decir que seríamos irresponsables si no estuviéramos viendo ese escenario. O sea, tenemos que hacerlo. A nosotros nos toca también garantizar la paz, la tranquilidad en las elecciones, y desde ahora, incluso antes de que comience el proceso electoral, ya estamos abocados a ello. Estamos generando muchos acercamientos con el Instituto Electoral, estamos generando y revisando los protocolos que tuvimos en el pasado proceso electoral para ver qué hace falta. Incluso te puedo decir que personalmente yo he estado platicando con algunos de los candidatos a los que les brindamos algún tipo de apoyo por alguna situación de riesgo en la elección pasada, para también saber cómo visualizaron ellos ese proceso, qué tanto ayudó, qué tanto hizo falta, y hoy perfeccionar los mecanismos que tenemos. Hoy creo que es un tema que tenemos que tener en la mira. Yo estoy cierta que con el trabajo que se va a realizar vamos a tener una elección tranquila, una elección en paz, pero por supuesto que se tiene que trabajar desde esta parte gubernamental. Vamos a hablar de política, ¿te parece? Sí, claro. ¿Te sorprendió el anuncio cuando surgió por primera vez en tu partido político de que se reservaba para una mujer la candidatura de Guanajuato? Claro, entiendo, es una posición adelantada, no formal, pero es una señal importante. Porque yo he sido crítico muchas veces de la resistencia de tu partido a avanzar en ese sentido. Yo también he sido crítica al interior. Pues más que sorprenderme, yo creo que lo celebré. O sea, fue una decisión que yo celebré, que se llegara ahí, por muchos factores. Creo que todo se fue conjugando, ¿no?, para que se tomara esa determinación, o para que por lo menos se anunciara que se visualiza tomar esa decisión. Fueron una serie de factores, pero vuelvo a un tema que para mí ha sido muy importante: cómo las reformas legales en materia de paridad, ¿no?, los criterios de rentabilidad, han permitido que los partidos estén tomando esas decisiones hoy, que no hubieran pasado. Los han forzado. A lo que voy es que no hubieran pasado de manera natural. Es decir, las reformas van forzando a los partidos que, si no es de manera voluntaria, obligados por la legislación, se vayan tomando esas decisiones. Entonces, por supuesto que lo celebro. Para nosotras como mujeres panistas, pues claro que es una conquista histórica y una reivindicación también de la participación de nosotras en política. Tendría que significar algo para el resto de las mujeres, no solo las que están en la política. ¿Habría un compromiso en ese sentido? ¿Ya ha pasado, por ejemplo, en el Congreso que se avance en legislación a favor de los derechos de las mujeres, o también hay resistencias? No, yo creo que sí. Mira, yo creo que la reacción incluso a raíz del anuncio ha sido muy positiva, no solo en quienes hoy estamos a lo mejor ostentando un cargo público de representación, sino en las bases, las mujeres de las bases del panismo. De verdad se percibe esta sensación de reconocimiento, por fin, ¿no?, a la lucha que hemos venido haciendo. Porque yo me acuerdo, Arnoldo, desde que yo inicié en el partido muy joven, pues quienes han estado ahí dando la cara en las elecciones han sido las mujeres, quienes capacitábamos, quienes abrían las puertas de la casa, quienes se preparaban, todo, y al final veías y los candidatos siempre eran hombres, ¿no? Entonces, esta base del panismo de mujeres creo que hoy también celebra. Pero desde hace 30 años, Lidia. Muchísimo. La campaña de Fox, la de Carlos Medina, la presencia de mujeres era importante. Claro, pero al final creo que todas, y yo he hecho muchas reflexiones al respecto, y de hecho he escrito sobre eso, en relación a la aportación de cada grupo de mujeres en la época en la que le tocó vivir. O sea, pareciera que a lo mejor esas mujeres de antes pues no lograron mucho en cuanto al avance, pero yo creo, así lo considero, que hicieron lo que tenían que hacer en ese momento para lograr que la siguiente generación avanzara un paso más. Y por eso es un compromiso enorme para nosotras, que tenemos ese legado de mujeres, dar los siguientes pasos para avanzar. Entonces yo creo que ha sido una lucha compartida. Yo siempre digo, la lucha de las mujeres es una lucha en colectivo, porque no es una lucha de una sola, no es la llegada de una mujer a un cargo donde nunca hemos estado, sino es el trabajo de todas nosotras para lograr avances importantes para todas. Hablas de las mujeres de tu partido, pero ¿qué le dirías a estas chavitas que salen a la calle y que te pintarrajean hasta los muros de los monumentos históricos y que reclaman otras cosas y que cantan la canción Sin Miedo, sí, y que están muy enojadas por muchos temas? A mí me mueve mucho la lucha del feminismo, Arnoldo. Yo creo que a veces tenemos miedo de asumirnos feministas, quienes hoy no estamos tal vez tan cercanas a una generación que hoy no tiene miedo a levantar la voz. O sea, a mí me hubiera encantado
de verdad, en mis épocas universitarias tal vez, haber podido ser como esas jóvenes, ¿no? Que levantaban la voz sin miedo, porque nosotras todavía callamos muchas cosas, porque todavía vivimos muchas situaciones que se mantenían calladas, ¿no? Y que hoy al paso de los años reflexionas y te das cuenta que viviste violencia, que viviste acoso, que viviste muchas situaciones, y por eso yo claro que siempre respaldaré la lucha hoy de las mujeres, y además me llena de orgullo verlas tan valientes, verlas reclamando, y hay un compromiso para quienes hoy estamos de este lado, de escucharlas primero, y segundo, de trabajar para erradicar la violencia, para que tengan sus derechos plenamente garantizados, para que vivan en un mundo, en un estado en donde de manera igualitaria se respeten sus derechos. Yo siempre digo algo, lo reconozcamos o no, las mujeres le debemos todo al feminismo. ¿Te has reunido con alguno de estos grupos? Sí, he tenido reuniones con colectivas feministas, hemos platicado, me han externado algunos temas. Hay muchas reuniones en el seno de esta Secretaría, Arnoldo, que muchas veces, por respeto incluso a los grupos con los que nos reunimos, y porque a veces ellos también lo solicitan, no son reuniones que publicitemos, pero sí buscamos generar estos encuentros previo a las marchas, inclusive siempre tenemos acercamientos, platicamos con ellas, pues también para garantizar que puedan manifestarse con plena seguridad. Oye, regreso un poco a lo de tu partido. Va a ser mujer, todo indica, el método, la elección. El PAN vivió grandes batallas. Hay quienes piensan que dividían al partido. Realmente yo pienso que después de 30 años de gobierno en Guanajuato nadie puede decir que el PAN ha sido debilitado por esas luchas. ¿Cómo esperas que sea este proceso? ¿Qué te gustaría a ti que ocurriera en este proceso para elegir a la próxima candidata a gobernadora del PAN? Pues digo, al final yo lo he dicho, yo siempre he sido, Arnoldo, muy institucional, y además soy parte de los órganos de deliberación del partido, entonces creo que habrá que analizar, o sea, no debe ser la opinión personal de los actores que hoy estamos en la arena política, sino qué es lo mejor para el partido, ¿no? Si es un proceso democrático de asambleas internas, creo que tendremos que decantarnos por ello. Y yo apoyaré ese método, siempre y cuando eso nos permita con información tener datos de qué es lo mejor, cómo están nuestros padrones, cómo está la afiliación, eso es cómo estuvo la afiliación, si ya hay procesos para, por ejemplo, incluso hubo personas que participaron ya en otras campañas con otros partidos, si ya está depurado nuestro padrón, o sea, esas consideraciones habrá que valorarlas. Yo creo que el método ideal siempre será un proceso democrático, pero también creo que hay que valorar otros factores. Si es un proceso de designación, un proceso que involucre la valoración de quienes están mejor posicionados. Al final creo que hay que deliberarlo al interior, tomar la mejor decisión para el partido, y en esa parte pues yo respaldaré lo que se determine. ¿Pero no sientes que el ejercicio del poder ha llevado al PAN un poco a adoptar estilos que no eran suyos? O sea, que se parecen mucho más a los del PRI de pronto. Yo creo que la política evoluciona, Arnoldo. Yo te digo, yo sí creo que tenemos que avanzar a que haya procesos democráticos al interior, pero también creo que los procesos democráticos se preparan. O sea, a ver, no podemos concebir una elección en el país, una elección constitucional, si no hubiera una preparación de una elección. Es lo mismo en los procesos internos de los partidos. Se tienen que preparar las condiciones para que haya un proceso verdaderamente democrático y que no quede, además, queriendo tener un proceso democrático, que no quede cooptado por grupos que tengan, por ejemplo, una mayor cantidad de afiliados en un padrón que nunca se depuró, por ejemplo. Yo creo que el partido tiene que entrar en un proceso de reflexión después de la elección del 24. Hoy de cara, estamos ya con el proceso electoral enfrente, habrá que revisar todos nuestros procesos al interior para salir lo mejor y lo más fortalecidos a la elección. Pero después de eso tendrá que venir un gran proceso de reflexión en el partido. Necesitamos liderazgos fuertes dirigiendo los comités municipales, necesitamos acercarnos más a la gente. Creo que el PAN tiene que tener mucha más cercanía con el ciudadano, escucharlos otra vez. Me interesa mucho eso que dices, pero lo traslado un poco al escenario nacional. Hay una fuerte crítica a los partidos, se pide que el candidato sea ciudadano, hay este debate sobre la confluencia de varias fuerzas políticas que antes fueron opositoras, adversarias entre sí para que confluyan.
no hay una crisis de los partidos. A lo mejor el de Guanajuato no se siente, pero a nivel nacional, Lidia. Yo creo que hay un tema identitario de los partidos. Yo creo que hemos un poco a lo largo incluso del desarrollo de la democracia en el país, necesitamos replantear las formas de representación. Creo que se ha privilegiado, porque nuestro sistema es un sistema de partidos, se ha privilegiado la participación política a través de los partidos, aunque hoy candidaturas hoy ciudadanas, independientes, pues sabemos que el mayor peso lo llevan los partidos en la representación, en la presentación de candidatos. Yo creo que hoy sí vale la pena hacer un análisis al interior, porque al final los partidos compiten por la voluntad del ciudadano. Y el ciudadano hoy vemos, de pronto no se siente necesariamente representado por las posturas partidistas. Y a veces creo que también no hay claridad o no hay tanta claridad entre pues lo que defiende un partido y otro, la visión de un partido y otro. Yo creo que vale la pena, ¿no? No ha sido que el poder los ha modificado a todos. Es que creo que es algo que pasa. Al final, cuando ejerces el poder, y además los partidos políticos para eso están, para llegar al poder y ejercer el poder. Pero lo que creo es que no puedes perder la identidad. Creo que los partidos también tienen que ir evolucionando. A ver, el PAN no puede ser el mismo de 1939 en su fundación. Tiene que ir evolucionando porque la sociedad evoluciona, porque los temas evolucionan y porque si los partidos no evolucionan se van a quedar. Y creo que un poco lo que ha pasado es eso. Los partidos se han ido quedando con sus postulados en el pasado. Y creo que hoy hay que hacer un ejercicio real para ir evolucionando, claro, respetando los principios de los partidos, pero también acorde a lo que hoy está demandando la sociedad. Hay un tema que también creo que es conveniente abordar y reflexionar, ¿no? El PAN era un acendrado defensor de la división de poderes. Y en el ejercicio del poder eso se ha diluido mucho. Y creo que tú has estado en el legislativo y ahora estás en el poder ejecutivo. Y no voy a mencionar detalles, pero la real política hace que esto ocurra, que se acabe el control constitucional que deberían ejercer un poder sobre otro, como lo planteaba la teoría. ¿A ti qué te parece esto? Yo creo que tiene que haber una sana relación entre poderes, pero sí con total independencia. O sea, creo que al final los contrapesos, claro que debe haber un diálogo y claro, tampoco creo que es algo extraño pues que el partido en el poder... Nadie pide que se peleen, pero que no se convierta uno en oficialía de partes del otro. Que entiendo perfectamente. Y creo que además es sano para el desarrollo, por ejemplo, del ejercicio legislativo, pues que los legisladores tengan esta visión, esta libertad. Yo creo que es lo más sano. Sin embargo, sí creo también que no puede haber una disociación de las realidades, porque cuando uno está en el legislativo de pronto pues hay muchos temas y no puedes desvincularlo de la real aplicación de la ley que se da en el poder ejecutivo o cuando se imparte justicia en el judicial. O sea, creo que sí tiene que haber un diálogo, una cercanía, pero una sana división en donde cada uno en base a sus atribuciones tome sus determinaciones, y eso pasa también por tener liderazgos fuertes. Cuando hay liderazgos fuertes creo que pues fluye, cada uno se aboca a lo suyo y se genera diálogos. Creo que hoy más que nunca sí tiene que haber una interrelación entre poderes, pero con esta sana división y sanas atribuciones que cada uno tiene que tener. Si tú fueras titular del Ejecutivo, ¿trabajarías en ese sentido? Porque es la gran locomotora que arrastra todo lo demás, ¿no? Yo creo, lo que te decía, yo creo mucho en el diálogo. O sea, creo que un titular de un poder, ¿no? O quien ostenta el poder público, tiene que dialogar, tendrá que dialogar y tendrá que poner además en la mesa los temas que le interesan, porque también desde el Ejecutivo nos damos cuenta de muchos temas y por eso el gobernador plantea iniciativas al Congreso, por ejemplo, porque te das cuenta que hay reformas que se requieren para seguir avanzando o que hay modificaciones legales que se tienen que dar para destrabar situaciones que vivimos en el día a día. Y yo creo que en la medida en la que uno dialoga con las fuerzas, digamos, de oposición en el Congreso, los temas pueden ir avanzando. A mí me ha pasado con reformas que tocan a la Secretaría de Gobierno, pues claro que me siento con los grupos de oposición, me he sentado con todos. No ha habido uno solo con el que no me siente a cabildear una reforma que nos interesa en el Ejecutivo, porque así entiendo yo la política, Arnoldo. No es presentar una iniciativa, no es dar una postura, sino es explicar nuestra visión. Y claro que los legisladores me han cuestionado la viabilidad de las reformas, pero creo que les ha quedado mucho más claro y nos ha permitido ir avanzando. A lo mejor algunos voten en contra porque no están de acuerdo, pero creo que al final tienen información. Yo sí creo en la división de poderes sin duda, pero creo también en el diálogo. Cambio de tema. La economía. Guanajuato ha sido un modelo exitoso en cierto sentido. La atracción de inversiones, la industrialización, incluso la tecnificación de su tradicional actividad agrícola. Pero los modelos están cambiando en el mundo.
¿no? Fuiste a Singapur, Sí. recientemente me llamó mucho la atención que fueras en ese viaje. Qué bueno que veas otros modelos. Parece ser que la globalización se está atorando, está generando otros problemas, ¿no? Lo mostró la pandemia, la fragilidad del modelo, este tema de que una guerra en Europa otra vez afecte todo, o la división entre las hegemonías globales, China, Estados Unidos. Sí. Hay oportunidades, pero hay también pues cambios y retos importantes, y nosotros estamos muy atados a un modelo. ¿Qué has pensado con respecto a eso? ¿Cómo sientes a los empresarios de Guanajuato, los locales y los que ahora ya también están aquí, pero son de diferentes naciones del mundo, ¿no? ¿Cómo te sientes en ese tema? Es un tema interesante, además en el que me he involucrado recientemente, porque estamos ahora en un ejercicio en el gobierno de planeación, de replantear a través de un instrumento de planeación los próximos 30 años del Estado. Como tú sabes, bueno, hemos estado trabajando con la perspectiva económica en base a un modelo que se dio en un ejercicio de planeación con Guanajuato Siglo XXI y que parece cumplió, ¿no?, la expectativa que en su momento se tenía de llevar a Guanajuato al nivel en el que hoy estamos, de inversión pública, de inversión privada, de visión económica e industrial. De inserción. Creo que cumple muy bien. Sin embargo, yo creo que además tenemos que ser autocríticos también en el ejercicio gubernamental, ¿no? Y yo hago nos vale a todos. Sí, tiene que ser así, ¿no? Y yo hago una autocrítica a este modelo que se ha implementado, que yo digo que fue exitosísimo, por supuesto, hoy están los resultados a la vista, pero que también creo que dejó de lado el desarrollo de las personas, ¿no? El bienestar. O sea, hoy tenemos un boom económico, sí, pero nos hace falta trabajar mucho, ¿no?, en el bienestar de las personas, en que esa atracción de inversiones se vea reflejada también en mejores condiciones para las familias en Guanajuato, en mejores sueldos, que sabemos que hoy es todo un tema. Entonces, yo sí creo que este replanteamiento de la estrategia para los próximos años tiene que pasar por tener una visión mucho más holística, si me permites el término, en donde se vean muchos otros factores y no solo el económico, porque claro, había una visión económica, los empresarios impulsaron este documento de planeación, pero creo que hay otras visiones que no se pueden quedar fuera. Eso por un lado. Y creo que Guanajuato ha ido entendiendo el mundo y hoy más que nunca estamos obligados a entenderlo de mejor manera, ¿no? Los modelos económicos cambian, son mucho más abiertos, están generándose cambios mucho más acelerados en la economía y en los modelos de negocios, ¿no? De pronto vimos, y hoy tenemos en Guanajuato una industria automotriz muy fuerte, pero particularmente, por ejemplo, la industria automotriz ha sufrido cambios radicales en muy corto tiempo, y lo que se prevé para el futuro con los autos, con los vehículos autónomos, ahora los eléctricos, y todo el tema incluso medioambiental, pues va a traer cambios radicales en los próximos años, en los próximos 10 años. Y Guanajuato tiene que estar pensando en eso, porque entonces si no nos estaríamos quedando atrás. Yo creo que algo fundamental tiene que ver también con la pertinencia en la educación, ¿no? ¿Hacia qué estamos preparando a los jóvenes? ¿Qué tipo de empresas? Algo que me llamó mucho la atención de Singapur, ahora que lo comentas, es justamente cómo han planeado. Evidentemente es una ciudad, es un país, es una isla que está perfectamente planeada. Una ciudad-estado. Sí, una ciudad-estado que está perfectamente planeada. Y ahí ellos, obviamente, al tener poco territorio, tienen muy claro qué tipo de industrias van a tener. Y creo que eso también le hace falta a Guanajuato. Ya no es solamente vamos a traer inversiones, sino cuáles son las industrias más pertinentes para el futuro de Guanajuato, para la industria de Guanajuato. Ya no es solo que una empresa quiera venir, claro que va a querer venirse, pues estamos geográficamente en una posición privilegiada, se han generado las condiciones, pero hoy día tenemos que ver a futuro qué queremos para Guanajuato y traer solo aquello que nos va a colocar también en lo que hoy el mundo está teniendo, ¿no? Bueno, esta noticia que te estás involucrando en la planeación me parece muy importante. Estás aprendiendo cosas entonces. Estoy con Lalo Sojo, hemos tenido varias reuniones con Lalo, con Chela, y yo es un tema que para mí ha sido prioritario, escuchando también a diferentes sectores, porque por supuesto que se están involucrando diferentes sectores, pero yo hoy creo que tenemos que hablar de la planeación de ciudades desde la perspectiva de inclusión, ¿no? Hoy tenemos que hablar de inclusión, no podemos planear ciudades si no hablamos desde una perspectiva inclusiva. Hablamos
hablamos del nearshoring, que es acercar la proveeduría a los compradores, pero no hablamos de acercar a los trabajadores a las plantas. Ese es un tema y creo que es algo que hay que abordar, cómo se van generando estos cuadrantes en las grandes ciudades, en donde pues digamos que son pequeñas ciudades ahí, ¿no? Donde hay todo, escuelas, centros de salud, donde el transporte público no tardas más de 15 minutos en llegar a tu centro de trabajo y de regreso 20 minutos. Entonces yo creo que eso es lo que hay que estar apostándole, cómo vamos a planear las ciudades a futuro y apostando a eso, ¿no? A acercar a los ciudadanos, pues porque también pasamos gran parte de nuestro tiempo en traslados, ¿no? Y lo vemos, cuando yo era diputada, me tocaba la zona de Las Joyas, el tiempo que tarda la gente de su trabajo a regresar a su casa, a ver a sus hijos. Pues hoy, si estamos hablando de prevención inclusive, pues necesitamos que las familias estén cerca, estén ahí y que puedan convivir, ¿no? Es inevitable que te haga esta pregunta. Hablaste del desarrollo social, los déficits que tenemos ahí, y escucho rumores por todos lados, leo a mis colegas que hay cambios en el gobierno, que probablemente deje Secretaría de Gobierno para asumir la Secretaría de Desarrollo Social en estos movimientos políticos de estos tiempos. ¿Tú qué piensas de eso? Pues ¿Qué sabes de eso? Siempre les digo, yo estoy aquí, sigo trabajando en la Secretaría, tenemos proyectos muy importantes. Yo también sé que estamos aquí por invitación del gobernador. Yo llegué a la Secretaría por una invitación y también puede haber algún cambio. Eso no lo descarto, pero en este momento no hay nada, Arnoldo. Yo estoy abocada a mi trabajo en la Secretaría. Y bueno, no hay nada respecto a lo que se ha comentado. Si lo hay, pues ya se comunicará, pero en este momento no hay nada, ¿no? Estamos abocados en sacar los proyectos y concluir esta administración con mucha fuerza. Si eso ocurriera, ¿tendrías tiempo de hacer algo en esa secretaría? ¿Algo sustantivo? La verdad es que no lo he pensado, Arnoldo. Soy una mujer del aquí y el ahora, ¿no? Además, esta secretaría es sumamente demandante, ¿no? En tiempos, en proyectos, en reuniones, y yo estoy abocada acá. No he pensado en el siguiente paso, si es que se pudiera dar. Yo creo que hoy lo que me toca es dar los mejores resultados desde acá, y creo que hemos consolidado buenos proyectos en la secretaría, y bueno, ya veremos. Nadie tiene escrito el futuro. ¿Qué opinas de tus compañeras panistas que están, igual que tú, buscando esta postulación, que han sido mencionadas públicamente por el dirigente nacional de tu partido, o sea, Alejandra Reynoso, Alejandra Gutiérrez, Lorena Alfaro? Pues a todas ellas les reconozco su trabajo. He tenido la oportunidad en diferentes momentos de mi trayectoria política de coincidir con ellas. Lorena y Ale fueron mis compañeras diputadas. La Güera Reynoso, pues la conozco desde que yo estaba en el juvenil. O sea, hay una gran relación con todas. Hay un gran respeto, ¿no? y diálogo también con ellas, porque no se puede hablar, cuando te decía que yo creo en la política de diálogo, no se puede ser farol de la calle y obscuridad de la casa. Yo he buscado acercamiento con todas, he platicado ya con todas de la visión que tenemos y sobre todo de la importancia. A ver, a las mujeres cargamos con muchos estereotipos que la sociedad nos ha impuesto, Arnoldo, y uno de ellos es que nosotras no nos ponemos de acuerdo, que nos peleamos entre nosotras y que somos rivales únicamente por el hecho de ser mujeres. Se me hace que son teorías que han divulgado los hombres. Seguramente, pero hoy tenemos la enorme responsabilidad de no perpetuar esos estereotipos, ¿no? Y de no comenzar con guerras sucias, con señalamientos, porque además yo soy una convencida, porque lo he vivido, de que en gran medida el trabajo de una mujer lo cargan, positivo y negativo, lo cargan todas las otras mujeres, porque todavía se nos señala por el trabajo en colectivo de las mujeres. Si una mujer lo hace bien, pues entonces se nos abren más oportunidades. Si una mujer de pronto es juzgada porque se le señala algo, pareciera que todas cargamos con el error de que se comete. Entonces, en ese sentido, yo he platicado con ellas. ¿Cosa que no pasa con los hombres? No, por supuesto que no pasa. Yo, en campaña, a mí me tocaba, pues muchas veces que te decían, ¿no? No, ya otra mujer no. Y yo decía, reflexionaba, decía, ¿cuántos hombres han cometido errores también? Y nunca he escuchado que alguien diga, no, ya por otro hombre no voy a votar, ¿no? Porque eso no se asume con los hombres. Entonces, yo creo que hoy hay una oportunidad histórica para nosotras de hacer una campaña de altura al interior en su momento, cuando se den los momentos, que se note pues que las mujeres sabemos hacer política, pero además una política de diálogo, de altura, reconociendo las aportaciones de cada una de nosotras. Y sí, tal vez no somos amigas, Arnoldo, o sea, no me voy a tomar un café con ellas cada fin de semana, no hablo constantemente con ellas, pero sí tenemos una obligación todas. Aunque son quizás sale un poco del tema La Güera Reynoso, pero son una generación política, Lorena, Alejandra Gutiérrez y tú. Sí,
Creo que tienen una responsabilidad las tres. Claro, yo así lo asumo y creo que hay disposición. Yo te puedo decir que he encontrado en todas apertura, que hemos dicho, a ver, muchas veces hemos coincidido en eventos, particularmente Alejandra y tu servidora, nos saludamos y de pronto cada una va caminando por su lado para llegar a donde se va a llevar el evento y de pronto dicen, es que no se hablaron. Oye, veníamos ya de estar juntas, de platicar, de ver temas, pero muchas veces se quiere ver rivalidad donde no hay. ¿Están más observadas ustedes que los candidatos hombres en su momento? Creo que sí, creo que en general las mujeres estamos más observadas en el ejercicio público, más señaladas, más cuestionadas. A ver, yo no olvido, Arnoldo, cuando yo llegué a la Secretaría de Gobierno, ¿no? Que muchos medios consignaban, vamos a ver de qué está hecha, ¿no? Y vamos a ver qué hace ahí. Y yo decía, lo asumo, porque además así me ha tocado estar en este trayecto político. Pero yo no dejaba de cuestionarme cuántos hombres que llegaron de secretarios les hicieron ese cuestionamiento, ¿no? A ver, vamos a ver de qué está hecho este secretario. Bueno, incluso la Secretaría de Gobierno tenía ya fama de ser una dependencia muy menguada, que había dejado de ser la Secretaría General de Gobierno, la número 2, y que ya era una especie de, ahora sí que oficialidad de partes. Pues yo Creo que esto se ha modificado. Lo que yo te decía es que yo llegué con ese compromiso de ejercer a cabalidad mis funciones y yo creo que de verdad que hemos hecho un trabajo también de mucha cercanía, de mucho diálogo, de ir rompiendo también paradigmas al interior de la propia Secretaría, muy humano, muy de cercanía. Yo reitero, para mí las causas de las buscadoras, de las víctimas han sido prioritarias de atención en esta Secretaría, en los temas de mujeres sin duda, y de las minorías, creo que también hay que seguir trabajando, ¿no? Y eso ha sido algo que yo, cuya visión he buscado impulsar desde acá, la modernización de la Secretaría también, porque evidentemente al tener el registro civil, el registro público, pues necesitamos modernizarnos. Platícame un poco, y creo que con esto ya nos encaminamos al final de esa circular que tú enviaste sustituyendo un poco una inacción legislativa para, quitarle obstáculos al matrimonio de personas del mismo sexo en Guanajuato. Pues yo creo en la igualdad, Arnoldo. Yo soy una mujer que ha crecido creyendo que todos tenemos que ser iguales, ¿no? Yo creo he crecido en un país de instituciones en donde yo creo en el respeto que tiene que haber por todas las personas. Crecí también en un partido, en mi etapa profesional ya como militante panista, crecí en un partido que cree en la dignidad de todas las personas por igual. Y entonces, en ese sentido, creo que debemos ir dando pasos para garantizar que todos seamos tratados de la misma manera, que todos tengamos las mismas oportunidades y que las voces de todos se escuchen en todos los espacios. Entonces creo que fue un paso importante, sin duda, de algo que además ya se hacía. O sea, desde 2014 ya se celebraban matrimonios entre personas del mismo sexo. Con amparos. Con amparos. Entonces yo lo que reflexionaba, pues si yo cuando me casé fui y lo pude hacer así, ¿no? Con un trámite ordinario, normal, y además hasta fueron a donde yo quise que fueran a casarme con mi esposo, ¿por qué otras personas tendrían que tener un requisito adicional, ¿no? Y entonces, pues creo que fue un paso importante en materia además, porque la Corte ha resuelto que así tiene que ser, ¿no? Y yo creo que es un paso que se dio y a mí me llena de gusto. ¿Fue difícil? ¿Trajo dolores de cabeza? No, creo que fue ir avanzando, empujando, platicando también. Por supuesto que nos reunimos con los colectivos de la diversidad, que platicamos con ellos, y también escuchamos el otro lado, O sea, también tuve reuniones con grupos más conservadores que tal vez no estaban de acuerdo o que se manifestaban en contra de esta medida, pero a todos creo que hay que escuchar y hay que explicar hacia dónde vamos. Como Estado también estamos obligados. Cada que había una resolución de amparo, había un señalamiento del incumplimiento del Estado a las resoluciones que ya había emitido la Corte, y eso también tiene consecuencias jurídicas. Es decir, no solo es una convicción, también como funcionaria pública había una obligación, hay un incumplimiento reiterado de la garantía de derechos humanos, y eso ya no podía seguir así, ¿no? Te ha dado una fama de liberal dentro del PAN. ¿Qué pasaría en un posible gobierno de Livia García en materia de legislación en Guanajuato? No, yo creo que... ¿Nos pondríamos al día? Yo creo que tenemos que avanzar, y yo te reitero, creo que además nuestro partido es un partido respetuoso de los derechos de todas las personas, de los derechos humanos, y yo creo que hay en el panismo también diferentes formas de pensar, y eso enriquece la visión política de la derecha, del panismo, y creo que hay que ir avanzando, Arnoldo. Claro que todo cambio, y lo hablábamos en los temas de participación de las mujeres, de inclusión, de igualdad, todo cambio va generando resistencias, bueno, en todo, ¿no? Ahora lo platicábamos
platicábamos con el tema de transporte, pues claro, cuando hay algo que se está modernizando, algo que va avanzando, siempre hay quien quiere ir para atrás, pero yo creo que hay cambios que ya no podemos detener, ¿no? Que hay cosas que van a ir, que así tienen que ser, y que además hay una plena convicción. Yo soy mamá, Arnoldo, tengo 2 niños, tú lo sabes, una niña y un niño, y mi aspiración mayor, y por lo que trabajo todos los días, es porque cuando ellos crezcan, vivan en un mundo en donde no haya una diferencia por su género, ¿no? Me tocó trabajar mucho con papás de niños con síndrome de Down, que además es un proyecto padrísimo, Cambiando Miradas, a los que les reconozco mucho su trabajo, y ellos cuando platicaba tenían esta misma preocupación, decían, es que yo quisiera tener la certeza de que mi hija, que tiene esta condición, va a crecer en un mundo en donde se respeten la diferencia que ella tiene. Yo creo que así como esto, híjole, hay tantas diferencias entre las personas, y yo aspiro y además formo a mis hijos y trabajo desde el gobierno para que todos podamos respetar esas diferencias y además entendamos que son esas diferencias lo que nos hace grandes como sociedad. Livia, se me quedan preguntas, pero algunas de ellas tienen que ver ya con esto que no se permite en estos momentos hablar mucho por los tiempos electorales. Pero espero que me des oportunidad de volver a platicar. Me encantaría. Conforme avancen estas cuestiones. Me encantaría, Arnoldo. De verdad disfruté mucho la charla y espero que igual ustedes también. Sí, Gracias. Yo también, porque siempre he apreciado que eres directa y no evades ningún tema. Sigue así, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a quienes han seguido esta entrevista, a quienes la verán más tarde también en las redes sociales. Soy Arnoldo Cuellar y soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública.